Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos Interpelados Televisión aquí en Flow, brindando esta propuesta de análisis y de también entrevistas. Exactamente, y como siempre hacemos, el primer bloque nosotros siempre vamos a hablar un poquito de economía y un poco de política. Se cierra una semana con un mal dato, digamos, en términos de inflación. Se conoció justamente en el día de ayer el 2.1 de inflación. Hoy estaba viendo, ya hay algunos estudios que indican que si los parámetros de consumo hubieran sido medidos como los mide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los parámetros del 2017-2018, la inflación podría estar anualmente un 15% por encima de lo que actualmente le está dando, ¿no? Así que es un tema preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque tiene una inflación mucho más alta que la que tenía en el 2015 Cristina Fernández de Kirchner, con emisión monetaria, déficit fiscal y política muy populista. Consecuentemente, acá comienza a debatirse en serio si la inflación es estrictamente un fenómeno monetario. Sí, generalmente es en todo, en la vida, en la economía, en la sociedad, al ser fenómenos sociales es multifacético, ¿no? No hay solamente una perspectiva. La vieja discusión de que es un fenómeno multicausal. Exactamente. Es una serie de factores que tienen que ver con esto. Sí tiene que ver con lo monetario, sí tiene que ver con la llamada macro, el pero déficit también fiscal, con dólar, otros factores. Expectativa. Y al ser un fenómeno social, es interesante, ¿no? Porque uno de los iniciadores del pensamiento libertario, justamente lo que propone él es pensar la economía como una ciencia social, donde intervienen humanos. Y al intervenir los seres humanos, esto es muy fluctuante, esto es muy dinámico. Y esto es, por supuesto, multifactorial. Son distintos factores los que entran en juego. Exactamente. Así que bueno, tenemos esa expectativa y ver qué es lo que va a pasar de acá para adelante. Muy bien. En la cuestión política, parece que empieza a moverse lo que es el tablero de ajedrez de la política y de la no política, la que viene de afuera. Hay una actividad muy intensa del ministro del Interior, reuniéndose con gobernadores de distintas provincias, algunas más afines, otras no. Estuvo, por ejemplo, en Catamarca, pero firmó acuerdos con la provincia de Catamarca y de Santiago del Estero, que es de las menos afines, ¿no? La que está mucho más alejada de lo que puede ser la gestión de gobierno, pero con un gobernador de perfil bajo, tal vez el de mayor perfil bajo de todo el país, porque es, digamos, el gobernador ungido por Gerardo Zamora para poder reemplazar al binomio marido-mujer, que se estuvieron alternaron, el matrimonio, se estuvieron alternando en la gobernación, y donde la justicia y la Corte de Justicia de la Nación observaron ese tipo de proceso electoral entre uno y otro. Y tuvo que colocar a un candidato, por supuesto, muy fiel, muy leal, pero que me parece en esa relación que tienen no puede tener un perfil muy alto. Algo parecido en Misiones con Rovira y Pasalacqua, nada más que ahora Pasalacqua se le reveló. Exactamente, y que Pasalacqua, digamos, está mucho más asentado como gobernador y tiene mucha más figuración nacional, especialmente en el rol de sus senadores, ¿no? La otra cuestión económica tiene que ver con un anuncio que hizo en el día de ayer el ministro de Economía. ¿Qué es lo que dijo Caputo? Van a habilitar, y de hecho ya se ha hecho, la posibilidad de créditos en dólares para empresas que no trabajen con dólares. Se la hago cortita. En la convertibilidad, estamos viviendo una realidad bimonetaria. Uno podía hacer operaciones en dólares o en pesos, era indistinto porque era una economía bimonetaria. Esto hacía que muchas empresas y particulares tomaran créditos en dólares
Pero cuando se terminó la convertibilidad y cuando entró la crisis del 2001, comenzaron las corridas, la gente fue, sacó los dólares y los bancos entraron en una situación de altísimo riesgo. A partir de eso se sacó una ley que dice, solo se darán créditos en dólares a aquellos que trabajen con operaciones en dólares. Verbigracia, exportadores e importadores. Eran los únicos que podían. Lo han modificado ahora eso y comienza a encenderse una luz de alarma para algunos. ¿Por qué lo hacen? Porque están esperando que la cantidad de créditos vaya a reactivar la economía. Y el problema que hay es que justamente la economía no se reactiva porque la gran mayoría de la masa de consumo, el 70% de la economía, tiene que ver con el mercado interno. Y el mercado interno está muerto. Y las economías que han despegado de manera brutal son economías que no tienen vasos comunicantes. Y este me parece que también es una apuesta. ¿Cuál es el riesgo? Que tomen en dólares, hoy con un dólar barato, y después, eventualmente, si se sucede alguna devaluación, después cuesta más devolverlo. En el ámbito internacional, bueno, la noticia que en esta última semana llenó todos los medios y se sigue tratando ese tema, ha sido el terremoto en Colombia, que también tiene repercusión política. Un dato muy interesante para analizar, para tener en cuenta, pero que va muy en contra del nuevo presidente, que asumió el día viernes. En la ciudad de Cali, donde están las peores consecuencias de este terremoto. Pero a primera hora del primer día hábil de su mandato, ocurre esto. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la prioridad? Por supuesto, las consecuencias del terremoto y poder sacar a Colombia de toda la secuencia de crisis que genera una situación como esta, con algunos miles de desaparecidos que todavía no saben su paradero y con ya 3 centenas de muertos aproximadamente que van confirmando. Y la reconstrucción que se tiene que hacer. ¿Qué es primero? ¿Lo que se dijo en campaña política o resolver esta situación? Ese va a ser el gran dilema de De la Espriella. Va a tener que desprenderse tal vez de muchos objetivos que se proponía y atender la situación de emergencia. Con una situación de conflicto que se ha dado con México, porque México estaba enviando ayuda, ha mandado varios Hércules con asistencia médica y alimentaria, pero De la Espriella le dijo de que cada ayudante que venga a colaborar iba a ser investigado, con lo cual la presidenta de México le dijo, mire, nuestros socorristas son personas entrenadas y profesionales, así que ahí hay en ciernes. Pero hablando de lo internacional, es muy interesante lo que pasó esta semana con la Embajada de Estados Unidos. Vamos a hacer, primero, Argentina renovó el swap con China. Esos swaps que se renuevan con China no son gratis, hay otros compromisos siempre atrás. Sí, y no son gratos también, para otros sectores en la geopolítica. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos le envió a una cooperativa de Neuquén una advertencia que si compraban productos de Huawei, empresa china, directamente les iban a quitar o no les iba a dar el permiso, el placer para entrar a Estados Unidos. En el marco de una disputa internacional, económica y geopolítica y tecnológica, que un poco está abandonada, está eclipsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la guerra del 5G. Y del 6G. Y de la fibra óptica. Y que está investigando, ya teniendo algunas pruebas, haciendo algunos prototipos, China respecto a una generación más de lo que es la comunicación móvil. Y la fibra óptica. Hay 30.000 kilómetros de fibra óptica que Argentina podría estar necesitando para la próxima instalación y consecuentemente ahí hay una disputa. Y la otra cortita, Gustavo, que esta es la última, hay un proyecto para instalar en Argentina PIX. ¿Qué es PIX? Es la billetera electrónica brasileña. La billetera electrónica brasileña, que es gratis. Es una aplicación, incluso vos ibas a Brasil y ponías pagar con Mercado Pago a través de PIX. Y
y este es el punto esencial del conflicto entre Lula da Silva y Donald Trump, porque Pix en Brasil le compite a los grandes procesos como Visa, Mastercard, que tienen el control de todas las transferencias internacionales. Muy bien, y en lo local hay ruido político en el renovado Partido Justicialista, si se puede decir renovado, y ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar con la diputada Laura Cartucha, que ya está en nuestros estudios, sobre cómo se conformó esa denominada lista única y cuál es su postura, que ella manifestó retirar su candidatura de esa lista. Muy bien, y también vamos a estar con el doctor Salgado, porque se ha dado un proceso muy interesante. Un salteño ha hecho una demanda a AstraZeneca por la vacuna y por daños presuntos de la vacuna. Así que vamos a ver desde un enfoque científico, porque todo esto también se enmarca en este proceso cultural de los antivacunas, ¿no? Que ha traído como consecuencia también la aparición de enfermedades que creíamos desaparecidas. Pero por otro lado también hay un plan de vacunación. Salta y el país andan bien respecto a otros países, pero ¿cómo eso lo podemos reforzar? Señoras y señores, ya volvemos acá en Interpelados.